corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Todo su amor, deja que todo renueva. Bienvenidos hermanos una vez más a su programa Jesús Evangelio, donde como lo hacemos semana a semana meditamos el Evangelio que la liturgia de la palabra nos regala para el día domingo. Y este domingo tenemos un tema muy especial que lo hemos titulado Por sus frutos los conoceréis. Y para desarrollar este tema, para que podamos reflexionar y llevar con más profundidad este Evangelio a nuestra vida, nos acompaña hoy el seminarista Santiago Ateortúa. Santiago, bienvenido a este programa Jesús Evangelio. A ver si nos cuenta un poquito quién es Santiago. Sé que es de acá de la diócesis, pero tal vez si nos cuenta un poquito más sobre su vida y sobre usted. Claro que sí, gracias Jason por esta invitación y gracias a todos ustedes que nos siguen y nos ven por medio de estas transmisiones y de este programa donde aprendemos y nos acercamos siempre a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Como lo decía Jason, mi nombre es Santiago Ateortúa, soy de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Específicamente nací en el municipio del Peñol, Antioquia. Allá realicé mis estudios de primaria y de bachillerato. Luego ingresé al Seminario Diocesano Nuestra Señora, ubicado en el municipio de Marinilla, donde hice todos mis estudios de filosofía o de la etapa discipular como lo conocemos, y acá en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja llevo ya 2 años estudiando la teología y viviendo la etapa de configuración, como la llamamos dentro de nuestro proceso. Bien, Santiago, nuevamente bienvenido. De verdad que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de compartir en el programa y pues poder compartir con ustedes que semana a semana se unen con nosotros. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a pedirle a Santiago que nos haga la oración inicial para invocar la acción del Espíritu, para que sea el Espíritu de Dios el que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos captar el mensaje que el Evangelio quiere regalarnos en este día. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al escuchar siempre la palabra de Dios debemos tener un corazón dispuesto y una mente abierta y disponible para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en la meditación del mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con confianza, con amor, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender el mensaje que el Señor nos regala cada vez que nos acercamos a su palabra. Que el Señor disponga toda nuestra vida para que con nuestras acciones, para que con todo lo que hacemos a diario, nosotros irradiemos el Evangelio que meditamos, el Evangelio que intentamos orar cada día. Que el Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos ayude a comprender de la mejor manera todo aquello que nos favorezca para nuestra vida. Que desde donde estemos, desde donde
escuchemos siempre la palabra de Dios, esta sea como un faro de luz que ilumine nuestro camino, que ilumine todo nuestro accionar en día a día. Que sea el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, el que nos regale en este día la sabiduría para hablar según lo quiere Dios y no según nuestros deseos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron a Jesús: dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis oído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien lo hizo, y es maravilloso a vuestros ojos. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, continuamos en este domingo del tiempo ordinario, que lo llamamos ordinario no porque no tengamos nada que meditar, sino casi que la aplicación correcta sería llamarlo tiempo durante el año. ¿Por qué? Porque la Iglesia se va a dedicar a meditar los evangelios que nos hablan de la enseñanza de Jesús. No es un tiempo fuerte en la liturgia, como lo es el tiempo pascual, como lo es el tiempo de la Navidad, como lo son los tiempos preparativos de Cuaresma y Adviento, pero es un tiempo que nos llama a la esperanza y a la escucha. Y precisamente en este año que hemos estado compartiendo el Evangelio de San Mateo, que ya lo he dicho en otra ocasión, que Jesús se va a dedicar a hablar en parábolas para poder explicarle a la gente los diferentes temas que Él quiere tratar. Un discurso escatológico que lo hablará más adelante en este Evangelio. Esta parábola está dentro de la división del Evangelio que encontramos como el anuncio del reino o la predicación del reino. Y bueno, entonces por ahí va nuestra reflexión de hoy, ¿verdad? Pensar en esta viña como nuestra vida, como ese lugar al que vamos a ir, al reino de los cielos, que es donde tenemos la esperanza de llegar. Entonces, podríamos plantearnos 3 pasos o 3 momentos o 3 preguntas para que se nos haga más fácil poder meditar este Evangelio. Entonces, un primer paso, una primera pregunta que nos podríamos hacer nosotros acá y ustedes allá en sus hogares es: en comparación con la parábola que acabamos de escuchar, nosotros somos dueños o administradores de la viña, pero vamos a entender la viña como la vida. Santiago, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, esta pregunta es muy interesante y muy inquietante y muy especial, porque la palabra de Dios nos expresa en este día qué somos verdaderamente nosotros en la vida o en la viña, como nos lo expresa la parábola.
Resulta, Jason, que si nosotros hacemos memoria, siempre hemos escuchado en la filosofía o en los dichos populares que la vida es un regalo de Dios, que cada existencia nuestra es la acción de Dios que obra en el día a día. Y partiendo de estas frases, hay que entender lo primero, que nosotros no somos dueños de la vida ni de la misma viña. Nosotros somos administradores o somos los encargados de, con nuestras acciones, ir aprovechando el tiempo que el Señor nos ha dado. Entonces, esta pregunta nos permite a nosotros reflexionar en lo siguiente: ¿estoy verdaderamente yo aprovechando la viña que el Señor me dio? O poniéndolo en las palabras que usted me pregunta, Jason, ¿estoy aprovechando verdaderamente mi vida? Porque efectivamente es un regalo de Dios. Todo lo que hacemos a diario es un regalo de Dios que cada uno de nosotros está invitado a aprovechar y a vivir de la mejor manera. Por eso nosotros a veces no podemos creernos tan autosuficientes, no podemos ser como las personas que lo sabemos todo, que lo queremos hacer todo, porque nosotros simplemente estamos administrando y viviendo algo que no es nuestro, sino que es de Dios. Nuestra existencia es de Dios y todo aquello que nos rodea ha sido un regalo de Dios. Entonces tenemos que tener clara esta concepción: nosotros somos administradores, mas no somos dueños. El dueño de todo es nuestro Señor Jesucristo. Vea que me llamaba un poco la atención el inicio de la parábola y uniéndolo con lo que usted nos decía, porque vea que la parábola empieza a hablar que un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. ¿Qué podríamos interpretar de esto? Bueno, uniéndolo a lo que Santiago nos decía, es que además de que la vida es un don, un regalo de Dios, es algo preparado, es algo pensado por Dios, así como esta viña fue preparada. Vea que el texto nos muestra o nos pone en evidencia que no era cualquier lugar el que se le encomendó a los labradores para que trabajaran en ella. Entonces al final es esto, también saber apreciar la vida como un don, como un regalo, pero también saber que es algo pensado por Dios, que es algo querido por Dios. Ya podemos remitir al Génesis, ¿verdad? Creo que es en el segundo relato cuando de forma poética lo empieza a decir: y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Es ver la bondad de Dios hecha o materializada más bien en la vida de cada uno de nosotros. Y es que, Jason, usted se remitía específicamente a ese inicio de esta parábola. Y si nosotros nos centramos con atención durante todo el relato de este evangelio que usted ha proclamado al inicio, descubriremos que el dueño de esa viña era Dios y que durante todo el transcurso de la parábola se encuentra marcada la historia de la salvación. Reflexionando estos días sobre este evangelio, encontraba que aquellos primeros empresarios o aquellos primeros viñadores a los que el Señor mandó para cobrar como el dinero, sacar la ganancia, podrían ser los profetas, que fueron aquellos primeros enviados a proclamar y escuchar el mensaje de Dios. Específicamente los servidores, no los viñadores, sino sus primeros servidores fueron los profetas del Antiguo Testamento que el Señor envió para proclamar y enviar el mensaje de la salvación. Y como nosotros sabemos, Jason, esos profetas no fueron bien recibidos, sino que, como en este relato encontramos que ellos fueron maltratados, que fueron exiliados, que no fueron debidamente recibidos como mensajeros de Dios. Posteriormente nosotros podemos encontrar que los otros servidores que encuentra el Señor, Jason, también puede ser los profetas del Nuevo Testamento, puede ser Juan, que es el último de los profetas, que el Señor envió para anunciar este reino de Dios. Y muchos aceptaron el mensaje de Juan, pero la gran mayoría no pudo recibir este mensaje porque eran duros y cerrados de corazón.
Y por último, si nos centramos a escuchar el mensaje del Evangelio, encontramos que Jesús envió a quién de último, envió a su Hijo. Y este Hijo podemos unirlo o hacer relación con él a que es Jesucristo, quien por último vendrá para juzgarnos, para encontrar y reclamar definitivamente esa viña que es de Él, que es de su Padre. Entonces, en el Evangelio encontramos ciertamente toda la acción de Dios durante la historia de la salvación también. Creo que dando pie a esta comparación y a pensar en el Antiguo Testamento, en los diferentes momentos de la historia de la salvación, entonces podríamos dar un segundo paso. Y ese segundo paso es preguntarnos nosotros, bueno, en esta parábola nosotros podríamos encontrar alguna invitación a la conversión y a la esperanza. Bueno, yo creo que la palabra de Dios siempre nos va a dar esa invitación a cambiar nuestra vida, porque la palabra de Dios no es muerta ni es estancada, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cada que nosotros la escuchamos, cada que la proclamamos, la reflexionamos, siempre vamos a encontrar algo en específico que a nosotros nos invite a cambiar nuestras actitudes y nuestro estilo de vida que no sea acorde al Evangelio. Por ejemplo, yo creo que con este Evangelio que escuchamos, el Señor nos está invitando a ser buenos administradores, a ser justos. Yo creo que sería la palabra correcta para utilizar en un primer momento. ¿Qué es la justicia, Jason? ¿Qué concepción tiene, por ejemplo, usted de justicia? Pues podríamos hablar de justicia como hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Exactamente. Casi que, pensando un poco, casi que filosóficamente es el bien común, ¿verdad? El bien común para todos. Podríamos verlo desde ese punto también. Sí, como esa justicia que el Señor quiere que nosotros hagamos en este mundo. ¿Qué esperaba el Señor de los viñadores? Esperaba que en justicia le enviasen lo que a Él correspondía. Si a nosotros nos entregan un campo para trabajar, nosotros sabemos que tenemos algo para nosotros, pero que también debemos entregar esos frutos, que es el tema central del Evangelio. Cuando nos volvemos injustos, es que empezamos a guardar las cosas para nosotros mismos y no somos capaces de desprendernos y darlas a quien verdaderamente también le corresponde, que puede ser quien nos mande u ofrecérselas al mismo Dios. Veamos cómo dos aspectos que tomamos aquí, ¿verdad? La conversión y la esperanza. Cuando creo que también nosotros el texto nos podría invitar a pensar quién o qué personaje del texto somos nosotros acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento de nuestra vida podríamos ser esos labradores que estamos administrando mal nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque tal vez hemos perdido esa esperanza, porque hemos dejado que nuestra conciencia se deforme a tal punto de que ya nada para nosotros es pecado, ya para nosotros el mal no existe, y a veces podemos ser nosotros el puente para que el mal pueda llegar a otras personas, ¿verdad? A veces hay mucha gente que piensa, es que Dios me mandó este castigo porque me pasó tal cosa, y a veces no es ni siquiera un castigo de Dios, sino es que nosotros sufrimos las consecuencias de los actos de los demás, como pasa aquí en el texto, ¿verdad? ¿Qué pasa con los primeros viñadores? Bueno, sufren las consecuencias de los actos de los labradores. Entonces al final es precisamente pensar sí en esta justicia, en este bien común, que cada uno de nosotros pueda poner su mirada en sintonía de la conversión. ¿Qué tenemos que cambiar nosotros? ¿A qué personaje nos remite el texto? ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestros actos para nuestra vida? Por ejemplo, analicemos la dimensión del pecado. Pecamos contra Dios, contra nosotros mismos y contra el hermano, o sea, contra la iglesia, ¿verdad? Entonces,
no es quedarnos solo, por ejemplo, en acercarnos al sacramento de la reconciliación, sino es también tener un proceso de perdón para nosotros mismos y que cuando hagamos nuestra penitencia, que vaya en consonancia a reparar el mal que le hemos hecho a los demás, ¿verdad? Porque vean que por lo menos el texto nos deja ver en evidencia que pues se va produciendo el mal, ¿verdad? Y cada vez vea que va en aumento, ¿verdad? Casi que el texto, ¿verdad? Ya al final lo dice, voy a enviar a mi hijo porque a mi hijo lo van a respetar. Y más bien se vuelve una tentación más fuerte, ¿verdad? Decir, bueno, no, a este lo vamos a matar porque entonces nos quedamos con todo, ¿verdad? Que sepamos nosotros que no somos dueños de la vida, sino que somos administradores. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, Santiago, tantas cosas que hay ahorita. ¿Cuánto quiere el ser humano manipular la vida? Que reproducciones asistidas, que el aborto, que las diferentes uniones entre personas, todas estas cosas, vea que cada vez van en aumento, ¿verdad? Y siempre vamos una cosa con otra, ¿verdad? Por ejemplo, una pareja que esté fuera del matrimonio, que tenga, por ejemplo, sus relaciones, que queden en embarazo, y entonces después que andan buscando, no, es que queremos abortar, no, vean que primero hay que ir a lo otro, ¿verdad? No es buscar tapar un mal con otro, ¿verdad? Sino es más bien buscar la forma de ir a la raíz de las cosas y volver entonces nuestro camino al Señor. Eso es de la parte de la conversión y desde la esperanza. Bueno, tenemos nuestras luchas, nuestras fatigas y volver a la primera idea, pensar en la vida como don de Dios, como un don preparado, como un don pensado por Dios, pues eso también nos da pie a tener esperanza y saber que podemos depositar nuestra vida en las manos del Señor. Ayer que teníamos la predicación en la misa, que el Padre nos decía, ocupémonos de las cosas de Dios y Dios se ocupará de nuestras cosas, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es esto? Porque a veces nos ocupamos mucho de lo nuestro y se nos olvida pensar en Dios y pensar que en Dios es donde está la solución. Entonces, como un tercer paso, ¿qué nos ayuda a dar frutos buenos y a tomar buenas decisiones? Bueno, unido a lo que usted mencionaba, Jason, hay que tener verdaderamente este espíritu de la conversión para dar frutos buenos y también mantener siempre el deseo de la esperanza. Si nosotros en nuestra vida cristiana perdemos ese deseo de conversión, entonces nunca vamos a intentar dar frutos buenos. Nos vamos a estancar, nos vamos a quedar como dormidos, nos vamos a quedar ahí en un punto estático. Mientras que si nosotros queremos convertirnos y cambiar nuestra vida, vamos a esforzarnos día a día por ser mejores personas, por buscar hacer el bien, no por volver a caer en las cosas malas. Usted lo mencionaba, Jason, el pecado se va convirtiendo en más pecado y puede que iniciemos con algo leve, con algo que no sea tan grande, pero se desencadena en un mal mayor, en una ofensa contra Dios, en una ofensa contra nuestros hermanos. Entonces, si nosotros en la vida cristiana sentimos que ya estamos convertidos definitivamente, quizás no estemos haciendo verdaderamente bien nuestro caminar en este mundo, porque a diario debemos sentir ese deseo de nosotros renovar nuestras acciones, de nosotros mejorar. Este es un ideal humano, el progreso, el bienestar, pero también debe convertirse en un ideal espiritual, en nosotros ir avanzando para dar frutos buenos en esta vida. ¿Qué pasa? Los sembradores o los viñadores, como escuchamos en la palabra, Jesús los escogió o el dueño de la viña los escogió, pero ellos con seguridad ya tenían en su corazón algún deseo malo o perverso que los haría desarrollar después todo su trabajo en un apropiarse de las cosas, en no devolverlas.
A veces los seres humanos maquinan sus acciones, maquinan hacia el mal para no devolver lo que le corresponde a los demás, a los dueños. Por eso encontramos tantos robos, encontramos tantos actos vandálicos que denigran en la sociedad. Entonces, lo primero es que para nosotros dar fruto no podemos nunca maquinar ni pensar en nuestro propio bienestar, sino más bien pensar en que eso que yo estoy haciendo le puede servir a la sociedad, le puede servir a la iglesia, le puede servir a todos mis hermanos. Nuestro deseo siempre debe ser el hacer las cosas de la mejor manera para que los demás disfruten y aprovechen de ellas. Y en un segundo momento es como un árbol. Un árbol hay que abonarlo, hay que regarlo, hay que estar pendiente de él para que éste extraiga todos esos abonos, esas vitaminas, esa fuerza para dar sus frutos. Cuando nosotros andamos por ahí, Jason, y nos encontramos un árbol así como achicopalado, como decimos nosotros, como seco, sin hojas, nosotros decimos, ve, ese árbol es malo, ¿cierto? Ese árbol se va a secar, se va a morir. Pero cuando vemos un árbol bonito y frondoso, podemos sacar la conclusión de que es un árbol bueno, de que ha sido bien tratado, de que ha sido bien cuidado, de que ha habido una persona pendiente de él. Lo que se abandona, se acaba, se deteriora. Lo que se cuida, progresa, avanza y da un resultado, un fruto. Esto lo digo y lo menciono para que nosotros caigamos en cuenta que así es nuestra vida espiritual. Nosotros abonamos un árbol para que dé frutos. Nosotros debemos abonar nuestra vida espiritual, o sea, fortalecerla, enriquecerla con la palabra de Dios para que esta vida de nosotros, esta espiritualidad pueda dar muchos frutos. Entonces yo creo que uniéndolo, Jason, con todo lo de la palabra, nosotros debemos fortalecer nuestra vida espiritual para poder dar frutos. De esta manera la esperanza siempre estará en nuestros corazones, de que de pronto en algún momento no demos todos los frutos que deseemos, pero que llegará una cosecha mejor en la que veremos manifestado toda esta abundancia de las gracias y de la misericordia de Dios que nos regala cada día. No siempre el tiempo es bueno, no siempre todo en la vida, como lo escuchamos, es color de rosa o es maravilla. A veces hay momentos difíciles, hay momentos tristes, pero siempre hay que tener presente que después de esto hay que mantener la esperanza para esperar el amanecer, para esperar un día bonito, para esperar muchos frutos y muchas cosechas. Por eso, quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de este medio de comunicación, analicemos la vida espiritual para saber si como estamos hoy en día somos capaces de hacer las cosas bien. Si usted en el campo de su trabajo, de sus estudios, de su familia, que esa es la viña que el Señor le ha confiado, usted verdaderamente está dando frutos. Si está laborando de la mejor manera, si usted está siendo un buen papá, una buena mamá, con el ejemplo, con su vida, con sus acciones. Si usted en los estudios que realiza está dando lo mejor de sí, revísese para ver si tiene que cambiar o mejorar algo. Esta es la invitación que siempre nos da la palabra de Dios. Mejorar, cambiar, revisar para dar fruto abundante. El Señor tiene la esperanza de que nosotros seamos buenos árboles, buenas viñas, que demos abundantes frutos. Si el Señor espera eso de nosotros, esperemos nosotros mucho más de cada una de nuestras vidas. No nos desanimemos nunca. Bien, creo que uno de los elementos que también podemos tomar en cuenta es que hagamos comunión, que hagamos comunidad. Ahora que pues en la iglesia se está meditando el tema de la sinodalidad y precisamente es pensar en que cuando hagamos nuestra oración, que sea una oración, voy a decirlo así, ya me explico, que no sea una oración egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque a veces nosotros pedimos para nosotros Y no para los demás. Exactamente, no pensando en que aquello que yo le estoy pidiendo al Señor pueda beneficiar, me beneficie también a mí, pero beneficie también a los demás. O que sea algo que a mí me permita poder servirle mejor a los demás, poder estrechar esos lazos de comunión.
el tiempo en televisión y en radio dicen que es volátil, se va súper rápido. Entonces, Santiago, así tal vez muy rápido, alguna experiencia, alguna cosita que quiera como compartir de cierre referente a este texto que la iglesia nos regala para este domingo. Entonces encontramos como experiencia que de pronto me llame mucho la atención, es que en algún momento compartía yo un encuentro con las comunidades eclesiales por el reino y allí se nos invitaba a contar alguna anécdota o historia que conociéramos sobre el dar frutos, sobre el dar en algún momento de nuestra vida una gracia o una bendición en especial para nosotros mismos o para las comunidades. Y recordaba que en algún momento escuchaba yo una historia que me llamaba mucho la atención. No recuerdo muy bien quién me la contó, pero sí se me quedó marcada y grabada en la memoria, porque es muy llamativa y a la vez sencilla, pero muy impactante. Resulta que cerca a nosotros hay un municipio que se llama San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia. Esta tierra, por tener un clima cálido, se propicia para que allí se cultive el tamarindo. El tamarindo es una fruta con la que hacen dulces, confites, diversos productos. Y detrás de todo este tamarindo, para que nosotros algún día recibamos un confite o un dulce, hay todo un proceso muy grande, Jason, pero lo voy a resumir de la siguiente manera. Quien siembra el árbol del tamarindo sabe que con esa semilla que cosecha empezará a ver crecer una pequeña planta, un pequeño árbol, y lo podrá llegar a ver muy grande, pero nunca alcanzará a recoger el fruto del tamarindo. ¿Por qué? Porque este árbol se demora 100 años para dar la primera cosecha. Entonces, si yo, que tengo 23 años, lo siembro, no alcanzaré a recoger la primer cosecha de este árbol de tamarindo. Donde quien siembre el árbol no tenga esperanza, nunca pudiésemos recibir nosotros tamarindos en la vida. Y pasa con muchas otras cosas que encontramos, porque a veces nosotros queremos todo de inmediato y lo queremos ya, pero no es así todo en nuestra vida. Con el tamarindo hay que esperar 100 años. Con seguridad la persona que lo sembró no recoge los frutos, pero sus hijos, sus nietos sí los podrán recoger. Esa es la esperanza que debemos tener siempre en nuestra vida, que aunque no nos toque ver los frutos, vale la pena esperar, vale la pena cosechar para que a otras personas también les toque. Esto es pensar en la comunidad, pensar en los otros. Bien, Santiago, agradecerle el espacio y a ustedes que han compartido este programa con nosotros, pero bueno, como ya lo decíamos ahorita, el tiempo es corto. Entonces, tal vez si concluimos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, con la oración que todos conocemos y que todos hemos aprendido para pedirle al Señor y darle gracias por este don de la vida que ha puesto en nuestras manos y que permite que nosotros lo administremos, y pedirle pues entonces también al Señor en esta oración que sea Él el que ilumine nuestra vida para que podamos administrarla de la mejor manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Todo su amor, deja que todo renueva. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto
háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque